Quiero confesar lo que sucede entre mi hermano y mi hermana. Empezaré por contarles que yo soy el mayor de dos hermanos. Mi hermana tiene 14 y mi hermano 16. Nosotros vivimos en un pueblo con nuestra abuelita, ya que mi mamá sale a trabajar a la ciudad y solo viene a visitarnos al pueblo 3 veces al mes. Mi hermano y mi hermana, por sus edades, son muy unidos, se la pasan juntos desde que son pequeños, jugando, viendo televisión, tomándose fotos, etc. Aquí hay un dato importante. Mi hermana, desde que tiene aproximadamente 4 añitos, usa pañal. Siempre los ha utilizado hasta el día de hoy que tiene 14 años por una infección urinaria que se ha empeorado y bueno. Hasta ese momento la interacción entre ellos había sido normal, simplemente eran muy unidos. Hasta que empezaron a pasar cosas en la noche que a mí me empezaron a causar sospecha. Más o menos entre 2 y 3 de la mañana yo empecé a escuchar ruidos en los cuartos de mis hermanos. Yo duermo en la planta baja de la casa y ellos tienen cuartos separados en la planta alta. Ya como a las 2 o 3 de la mañana yo escuchaba pasos en sus habitaciones cuando es una hora en la que deberían de estar dormidos. Luego, además de pasos que pues obviamente a mí solo me hacían pensar que estaban jugando, lo cual se me hacía raro, algo que me empezó a llamar la atención es que se empezaban a escuchar ruidos raros, las camas rechinando, etc. Bueno, yo no pude más con la curiosidad y ver qué estaba pasando, así que subí y empecé a espiarlos por las rendijitas de la puerta o por la ventana. Lo primero que observé es que los dos estaban completamente desnudos, pero utilizando un pañal. Vuelvo a repetir, mi hermana siempre tenía pañal puesto por su situación. Mi hermano no. Pero esa noche estaban los dos completamente desnudos con un pañal puesto. Lo más grave no fue eso. Lo más grave fue lo que pasó después. Ellos empezaron a acercarse y empezaron a frotar sus pañales, por así decirlo, imitando comportamiento sexual, pero con el pañal puesto. La verdad es que en ese momento yo no supe qué decir, ni siquiera paré la interacción, de verdad me quedé como en shock. Lo único que hice fue que tomé fotos para poder mostrárselas a mi mamá cuando le tocara visitarnos en el pueblo. Yo sabía que era algo muy difícil de explicar, ni siquiera sabía cómo, y lo único que se me ocurrió fue tomar fotos como evidencia. La verdad es que estos actos se seguían repitiendo cada noche y por una semana yo siempre iba a observar qué pasaba, tomaba fotografías, pero no hacía nada hasta que un día me di cuenta que esto ya estaba pasando a realmente la interacción completamente sexual. Estaba pasando de todo. En ese momento yo decidí que tenía que parar la interacción, entré, los enfrenté. Ellos no dijeron ni una palabra, empezaron a llorar, tenían mucho miedo, pero no me decían absolutamente nada. Yo tomé la decisión de aquí a que mamá llegara y pudiera tomar cartas en el asunto, que para mí lo más conveniente era que se llevara a mi hermana a la ciudad con ella para separarlos. Pues por el momento yo lo que hice fue que mandé a mi hermana a dormir con mi abuelita y yo me llevé a mi hermano a dormir conmigo para poder impedir que esto siguiera sucediendo. El caso es que yo, al llevarme a mi hermano conmigo, después de haber hablado con ellos de que lo que estaban haciendo estaba súper mal, que no se podía hacer entre hermanos, les digo, ellos lloraban, no me decían nada. Ya cuando yo me llevo a mi hermano a mi cuarto y yo empiezo a platicar con él y le empiezo a preguntar que por qué estaba haciendo esto, pues yo me doy cuenta de dos cosas distintas. Número uno, él empezó con una fijación hacia los pañales
que no sé cuándo se desencadenó, pero evidentemente empezó a pasar pues a raíz de ver a mi hermana usándolos toda la vida, porque él me dijo que lo primero que pasó fue que a él le gustaba robarse los pañales mojados de mi hermana, que le gustaba olerlos y que le gustaba ponérselos. Entonces él en las noches iba al cuarto de mi hermana, se robaba los pañales, se los llevaba a su cuarto y se los ponía a escondidas. Un día dice que cuando estaban viendo videos en el teléfono, pasaron un anuncio en donde había dos personas pues intimando. Y a partir de que vieron eso y de que ya mi hermana se daba cuenta que a él le gustaba usar sus pañales y lo hacía delante de ella, lo hacían juntos, entonces empezaron poco a poco a imitar lo que habían visto en el video. Bueno, cuando mamá llegó, obviamente yo le mostré todas las evidencias que tenía de lo que estaba sucediendo y ella tomó cartas en el asunto. Mi mamá se llevó a mi hermana a vivir con ella y actualmente tanto ella como mi hermano están recibiendo ayuda psicológica. Después de contarte esta historia, no me queda más que dejarte esta reflexión. Y esto es muy desde mi sentir y mi forma de pensar. Déjame en comentarios qué piensas tú de esta historia. Evidentemente los seres humanos no nacemos entendiendo límites ni las implicaciones emocionales o mentales de lo que vemos o experimentamos. La adolescencia es un proceso de la vida en el que estás aprendiendo a ser un adulto. Entonces, cuando hay soledad y además un montón de curiosidad que es parte de los adolescentes, están aprendiendo y para eso empiezan a explorar el mundo, sus cuerpos y demás. Pero además de eso, si hay soledad, si no hay una guía que les hable de lo que sí y lo que no, que les explique, si hay exposición temprana a contenido sexual y si hay necesidades emocionales que no están siendo acompañadas, la mente puede llegar a mezclar inocencia, exploración y confusión de maneras muy complejas. Detrás de muchísimas conductas que los seres humanos juzgamos rápidamente como una historia como esta, en la que muchas de las personas estoy segura que están pensando en que son unos pervertidos, chalala, chalala, hay historias verdaderas de aislamiento, de falta de guía, de necesidades afectivas no comprendidas o simplemente una infancia sin educación sexual. Recordemos que en los pueblos y en estos lugares a la mayoría de los papás les da miedo hablar de estos temas con sus hijos. Lo único que quiero decirles, si tú eres papá de adolescente y te cuestan un poquito estos temas, es él va a tener ese instinto, hables o no hables con ellos. Muchos papás piensan que si abren la conversación o el tema, les meten cosas en la mente cuando ellos son inocentes y pequeños y aún no piensan en eso. Esa no es una realidad. Eso va a suceder. Lo que puede evitar que hagan algo que está mal o no es que tú como papá puedas hablar libremente del tema, que ellos entiendan que es algo normal, que es parte de la vida, pero que hay cómo, dónde y con quién. Y para eso te necesitan a ti como un papá presente. La adolescencia es una etapa en la que el cerebro aún está aprendiendo qué significa identidad, placer, intimidad, vergüenza y conexión. Por eso el acompañamiento, la educación y la contención emocional son tan importantes en esa etapa y a veces se nos olvida. Creemos que los adolescentes ya tienen que saber qué es bueno y qué es malo y no nos preocupamos por realmente decírselos. Ahora, voy a decirte algo muy importante. No todo lo que sucede en la adolescencia es algo que te va a definir. De hecho, nada de lo que sucede en nuestras vidas tendría realmente que definirnos como persona. Muchas de las cosas que nos suceden en la adolescencia son simplemente el reflejo de una mente intentando entender el mundo sin las herramientas necesarias.